mío, aunque no haya música, Señor, pero que nuestros corazones puedan entregarse en un momento especial, en donde tú toques nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú bendigas por los niños, Dios bueno, que hoy van a tener sus clases de escuela bíblica. Padre amado, que en este tiempo, Señor, ellos puedan crecer en conocimiento, que ellos también puedan aprender de lo que tú tienes para cada uno de nuestras vidas, Señor. Y tu bendición nos alcance y tu bendición esté con cada uno de nosotros, Padre amado. Porque no hay nada más lindo de estar contigo. No hay nada más lindo que estar contigo, Señor. Y tú eres Dios bueno, Dios poderoso y Dios grande. Señor, mira este momento tan especial, esta semana que estamos comenzando. Esta semana, Dios bueno, donde estamos recordando lo que tú has hecho por cada uno de nuestras vidas. Que sin ser merecedores de tu amor, sin ser merecedores de tu gracia, porque cada uno nos equivocamos constantemente, cometemos errores, cometemos faltas, cometemos equivocaciones, Dios mío. Pero hoy queremos rendir nuestro corazón a ti. Hoy queremos entregarte todas esas áreas que muchas veces nos cuestan, Dios mío, entregar a ti, Señor. Esas áreas que muchas veces, Señor, nos alejan de ti, Dios mío. Que cada uno de nosotros pelea con nuestra interior, Dios mío, ese hombre interior, esa mujer interior que muchas veces nos aleja de ti, que nos aleja de tu presencia, nos aleja, Dios mío, de ese amor tan grande, Señor, pero tú sigues dándonos una nueva oportunidad, tú sigues abrazándonos, tú sigues dándonos, Señor, esa esperanza de tener una vida, Dios mío, que sabemos que estás con nosotros en cada instante y en cada segundo, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas recibir este momento, Dios mío, de nuestra gratitud hacia ti, de esa gratitud que te damos en esta hora, que te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito, si trajiste tu Biblia, a que podamos abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 21. Amén. Capítulo 6 del segundo libro de Samuel, versículos 12 al 21. Si lo encontraste, te puedes decir un amén. Mandá segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 12 al 21. Amén. Hoy no traje el PowerPoint porque dije, hoy, Semana Santa, seguro que todos vienen con la Biblia. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Así que vamos a leerla. ¿Apareció en todas nuestras Biblias? Amén. ¿Sí? Bueno, entonces la leemos, capítulo 6, versículo 12 en adelante. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Edom-Ebed y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de los cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel que llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Y el arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran una gran multitud de hombres y mujeres. Les repartió pan, una torta
de dátiles, una torta de pasas de uvas, y después de esto todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió a su encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy al rey de Israel, desnudándose como cualquiera en presencia de esclavas y de sus oficiales». David le respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o cualquiera otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que me seguiré bailando en la presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores». Y Mical, la hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tus bendiciones, porque tú eres un Dios bueno, y te pedimos que tú obres en nuestras vidas, que abres nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder oír y ver tu accionar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hoy vamos a estar hablando sobre una pregunta: ¿espectador o protagonista? ¿Qué área nos toca a cada uno de nosotros en estos tiempos? Por eso nos llevaba la palabra de Dios a ver a un hombre que la Biblia nos muestra sus errores, un hombre que muestra sus equivocaciones. Y este capítulo especialmente, en el versículo 6, capítulo 6, versículos 1 en adelante, nos muestra un error que cometió David. Dice algunos ahí en el principio del capítulo 6 que David anhelaba traer el arca que simbolizaba la presencia de Dios. En la antigüedad, antes de que Jesús muriera por cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor que el arca representaba la misma presencia de Dios. Y esa misma presencia estaba en un lugar. Por eso era que cuando el pueblo de Israel iba a la batalla, lo primero que hacían como símbolo de que Dios les estaba acompañando era tomar el arca de la presencia de Dios. Si uno mira, esta misma historia está correlativa en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 15. Uno va a ver por qué habían dejado el arca ahí. Porque se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de ir a buscar la presencia de Dios. Mi hermano, podemos venir a la iglesia, podemos estar cantando, podemos estar alabando, pero lo que más necesitamos cada uno de nosotros es poder encontrarnos con la presencia de Dios. Porque es esa presencia utilizada a través del Espíritu Santo la cual va a obrar en nuestra vida ese cambio que recién cantábamos, ese cambio y esa transformación de mentalidad para que uno pueda salir de estar en derrota y transformarse en victoria. Para que todas nuestras angustias Dios la empiece a levantar y se las lleve. Todas aquellas penas, aquellas circunstancias en nuestras vidas que ha hecho que nos pongamos a llorar, nos pongamos tristes en estos tiempos, si buscamos la presencia de Dios. Porque no hay nada más interesante de poder buscar la presencia de nuestro Dios. Esa presencia que está garantizada cuando 2 o 3 nos juntamos para adorar el nombre, para cantar, para bendecir. Pero esa presencia que también tenemos que llevar a nuestros hogares, y cuando podemos separar un tiempo para estar orando, para entrar en esa intimidad, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, en unos instantes que vos estés solos y puedas decir: este es mi momento. Este es mi momento donde yo quiero acercar la presencia de Dios a mi hogar. Porque saben, cuando uno lee los primeros capítulos, David tenía necesidad de estar en la presencia de Dios. Esa presencia que le había acompañado y que lo había transformado de ser un simple pastor de ovejas, vamos a transportarlos en estos tiempos, ser un simple obrero, lo había puesto en el lugar más importante, que era el rey de todo Israel. Ese hombre que cuando dice la palabra de Dios, que cuando se le venían los osos, cuando le venían los leones, dice que el Espíritu de Dios venía y él se los enfrentaba y los destruía. Pero ¿saben cuál era el secreto? David había aprendido en medio de la soledad, cuidando sus ovejas, o sea, mientras él estaba trabajando, había aprendido a traer la presencia de Dios. ¿Y saben cómo traemos la presencia de Dios?
cuando tenemos nuestro corazón dispuesto a buscarle, cuando estamos dispuestos a encontrarnos con Él. Quiero hacer mención a una historia de un libro de Maxwell que estaba leyendo, y dice esta historia que en determinado momento, voy a nombrar a gente vendedora, 2 vendedores se los manda a una isla, y eran vendedores de zapatos o de championes, lo que vos te parezca. Y cuando se encuentran, llegan a esa isla con la expectativa de todo vendedor de vender los zapatos, de vender los championes. Ellos se dedicaban a eso. Y parece que cuando llegan a ese lugar, lo primero que ven que toda la gente que estaba en ese lugar estaba descansando. Y lo primero que uno agarra el teléfono y llama a la empresa. Dice, mandame el pasaje urgente porque me tengo que ir de acá, porque acá nadie usa championes. Esa es una forma de ver el mundo que nos rodea. Pero el otro vendedor toma el teléfono y llama a la empresa y dice, me voy a quedar acá. Y no solo eso, mandame 10.000 pares de championes, porque acá nadie usa championes y le tenemos que vender championes a toda esta gente. ¿Saben? Nosotros muchas veces somos igual que estas personas. Vemos el lado negativo, pero nos olvidamos de las grandes oportunidades que Dios está dando a cada uno de nuestras vidas. Aún en las mayores dificultades que podamos estar enfrentando cada uno de nosotros, Dios nos quiere dar la sabiduría para que sea un mundo que nos genere a cada uno de nosotros expectativas de que podemos progresar. De ver no simplemente como también de otra manera el vaso medio lleno o medio vacío, pero hoy Dios está en nosotros para que nos transformemos. O somos espectadores o somos protagonistas. Ser espectador es ver la realidad y entrarse a sumergir en ella sin poder intervenir en ella. Ser protagonista es las personas que dicen, Señor, tú me has ungido, yo soy tu hijo, yo soy parte de tu pueblo y tú me vas a bendecir aún en las peores circunstancias que me toque vivir en esta vida. Aún en los grandes problemas que podamos tener cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios nos acompaña y Dios nos bendice. Pero este pasaje nos narra que David estaba interesado en llevar el arca de Dios, estaba interesado en llevar la presencia de Dios a donde él actuaba, donde él trabajaba, donde él vivía, donde él se relacionaba. Pero en determinado momento dijo, bueno, voy a llevar esa arca que estaba olvidada y la voy a llevar a la ciudad donde yo vivo. Total, el rey tenía la decisión. Y dice que subieron el arca con los bueyes en una carreta y en determinado momento contento iba David, estoy llevando la presencia de Dios. Pero ¿saben lo que pasó? En determinado momento la carreta tropezó y parece que el arca empezó a tambalear y una de las personas que estaba acompañando, ¿qué es lo que hizo? Tocó el arca, porque se iba a caer. Indudablemente quería hacer una buena acción. Estaba interesado en que el arca de Dios no se cayera, que no se rompiera. Desde el punto de vista del ser humano, ¿qué era lo que estaba haciendo? Una buena obra. Estaba haciendo algo porque Dios no se cayera en la presencia de Dios. Eso era lo que veía el rey David. Pero cuenta la historia que inmediatamente que tocó el arca, ¿qué es lo que pasó? Esa persona cayó muerta. Por eso quiero que podamos ir al primer libro de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 13, porque entonces vamos a tener la explicación, puedo decir, como ser humano, qué malo Dios. Mató a una persona porque quiso hacer la obra que él tenía que hacer, de que no se cayera, que no se rompiera la presencia de Dios. Primera de Crónicas capítulo 15, versículo 13 y 16 dice de la siguiente manera: la primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como estaba establecido, por eso Él se enfureció con nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para trasladar el arca del Señor, Dios de Israel.
Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. David les ordenó a los jefes de los levitas que nombraran cantores de entre sus parientes para que entonaran alegres cantos al son de las arpas, las liras, los címbalos. Yo quiero hablar de 3 cosas que son importantes para que venga la presencia de Dios a nuestras vidas. La primera es la necesidad de la santidad. Dice este versículo que habíamos leído recién que estos hombres se tuvieron que purificar. Para que vos atraigas la presencia de Dios necesitamos ser purificados. Y vos podés decirte, ¿cómo me purifico? ¿Cómo puedo alcanzar esa santidad, esa perfección para que Dios pueda operar en mi vida, para transformarme en una persona que diga, realmente puedo alcanzar que la presencia de Dios me acompañe en el trabajo, me acompañe en el hogar, me acompañe en mi vecindario? ¿Saben? Ningún ser humano puede acercarse a Dios por su propia naturaleza, por nuestras acciones, por nuestra forma. Pero sí dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que nadie se pierda, sino que cada uno que se acerque ante Dios creyendo que Jesús tomó el lugar que nos correspondía, podamos alcanzar la santidad. Santidad significa separación, significa separarnos para Dios. Y en estos tiempos muy difícil es entender cómo es separarnos para Dios. Primero tiene que ser nuestra actitud en el corazón, decir, Señor, yo vine a separarme. Yo me alejo de esas cosas que me hacen mal. Me alejo de estar con gente que habla mal, porque si no yo empiezo a hablar mal. Me alejo de esas personas que se viven borrachos todos los días porque indudablemente me afectan y me pueden contagiar. Me afecta, yo digo cosas que me vienen a la cabeza. Cada uno, yo creo que somos gente grande que sabemos qué cosas nos afectan. Algunos pueden decir, mira, yo me alejo de las telenovelas porque lo único que enseñan las telenovelas es cómo engañar a los maridos y cómo uno se va con otras y otras. Podemos seguir hablando de cosas. Pero lo cierto es que cada uno somos tentados en nuestras propias debilidades, en nuestras equivocaciones, en nuestros errores. Pero la buena noticia es que dice la palabra de Dios, pero recibirán poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos consuela, ese Espíritu Santo que nos levanta, ese Espíritu Santo que hoy está en nuestras vidas para que vos llegues a la santidad, es decir, me separo para Dios. Santidad significa también no simplemente venir los domingos a la iglesia o el miércoles a una reunión de hogar, sino que también me separo en mi casa, dentro de mis rutinas, dentro de todo lo que hago en mis días, un tiempo para estar con Dios. Eso significa santidad, el separamiento para Dios. Pero no es la única cosa que David pudo comprender que se había equivocado para poder llevar la presencia de Dios hacia Jerusalén. El segundo punto súper importante es estar sujetos a las normas de Dios. Dice ahí la escritura que habíamos leído, dice, luego los descendientes de los levitas, valiéndose de varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor los había ordenado por medio de Moisés. A veces queremos hacer buenas obras para Dios, pero no como Dios las quiere. La buena obra de David era llevar la presencia del arca hacia su casa, pero él la subió en una carreta. Cuando la ley de Moisés decía que el arca tenía que ser pasado, el arca tenía 4 argollas donde por 2 y 2 se pasaban unas varas y los sacerdotes y los levitas las iban cargando. Por eso muchas veces no podemos alcanzar la presencia de nuestro Dios en todas las cosas que emprendemos, porque no estamos sujetos a lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. A veces queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece, pero las cosas de Dios no es así, mis hermanos. Tenemos que ser sujetados ¿a qué?
a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra de Dios nos dice. Por más que a veces nos parezca ridículo, por más que a veces alguno te pueda decir, pero eso es anticuado, eso es para gente vieja, eso es para gente que no tiene tiempo para perder. Pero cuando, ¿saben? El pueblo de Israel había aprendido que cuando se sujetaba a lo que Dios quería para su vida, la bendición de Dios les alcanzaba. Por eso necesitamos estar sujetos a la palabra de Dios. Por eso necesitamos, miren, David yo creo que no se equivocó simplemente por decir, voy a llevar, ¿qué era la lógica? Y llevar una carreta, si lo dijéramos en los tiempos actuales, llevar un camión para llevar el arca. Pero esa no era la forma que Dios quería. ¿Y saben cuándo está nuestra bendición? Cuando podemos andar según lo que Dios establece para nuestras vidas. Amén. La bendición no está en los impulsos que tengamos del corazón, porque dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón muchas veces pensamos que estamos haciendo bien, pero en realidad delante de los ojos de Dios lo estamos haciendo mal. Cuando David se da cuenta que este hombre muere, dice que lo tuvo que llevar hacia otro lugar, a un sacerdote, un levita, porque indudablemente dijo, Señor, algo hice mal. ¿Era una mala acción lo que él quería? ¿Llevar la presencia de Dios? Yo creo que no. Simplemente se había equivocado en la forma que Dios lo quería hacer. Por eso, amados hermanos, muchas veces no podemos recibir la bendición de Dios. Todos creo que en esta mañana queremos alguna bendición de Dios. Algo estamos anhelando, alguna expectativa necesitamos, pero tenemos que estar sujetos a lo que Dios nos dice para nuestras vidas. No a lo que los seres humanos te digan, sino lo que Dios trate en tu intimidad, en esa intimidad tan profunda que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero cuando vos te sujetás a la palabra de Dios, por más que todo el mundo se burle, vos vas a recibir la bendición de Dios. Dice la escritura que leíamos unos versículos antes, que este hombre empezó a ser prosperado porque ahí estaba la presencia de Dios. Este hombre empezó a prosperar en todas sus áreas, en su área económica, en su área familiar, en su área espiritual, porque la presencia de Dios estaba. Y David dice que escuchó que habían pasado 3 meses y todo lo que este hombre estaba haciendo prosperaba. Yo creo que todos queremos prosperar en nuestra vida. No creo que ninguno sea masoquista para decir, yo quiero pasarla mal. Si no, tenemos que ir urgente a pedir una consejería porque algo anda mal en nuestra vida, algo anda mal en nuestra cabeza. Todos estamos con esa expectativa de decir, no, estamos siendo bendecidos. Pero recordad, por falta de conocimiento fallece el pueblo del Señor. Por falta de conocimiento este hombre murió. Porque si hubiera tenido conocimiento, no hubiera interferido en lo que Dios quería hacer. Si el arca se iba a caer, era porque Dios lo estaba permitiendo. Pero Él hubiera salvado su vida. Por eso aprovecho la oportunidad para invitarte que a partir del sábado que viene, a partir de las 4:45, comenzamos el Instituto Bíblico. Y que podamos aprender más de la palabra de Dios. Que podamos conocer lo que ella dice para nuestras vidas. Porque si no, nosotros nos vamos a transformar como David. Hombres y mujeres de buenas intenciones, pero que no están regidos por lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hombres y mujeres que tenemos buenas intenciones, que deseamos lo mejor, pero que no estamos regidos por lo que la palabra del Señor nos indica cómo tenemos que actuar en esta vida, cómo nos tenemos que manejar. Así que los 2 puntos que hemos hablado hasta ahora es la necesidad de la santidad, la necesidad de estar sujeto a la palabra de Dios. Y el tercer punto que quiero mencionar, la necesidad de poder adorar a Dios. Dice a partir del versículo 16 que David les ordenó a los jefes de los levitas que nombraran cantores de entre sus parientes para que entonaran cánticos alegres. ¿Qué es lo que empezaron a hacer estos hombres? Empezaron a bendecir la presencia de Dios, empezaron a cantar con panderetas, con arpas,
Esa sería la versión antigua. Hoy podríamos decir, y le cantamos a Dios con batería, con teclado, con guitarra, con bajo, pero siempre con la necesidad de en algún momento entonar palabras de exaltación a nuestro Dios. En algún momento decirle, Señor, hoy vine a darte gracias. Y vos decís, pero hoy no tengo trabajo, hoy está todo mal en mi familia, no tengo qué voy a comer, pero vos le puedes decir, Señor, yo te agradezco porque aunque sea me has dado un nuevo día de vida, que voy a estar con la expectativa, que hoy realmente puede ser el día de mi bendición. Hoy puede ser los lugares que tú me has puesto en este tiempo para que pueda observar las oportunidades que tú me estás dando. Y no simplemente los problemas. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos tener algo que agradecerle a Dios. Yo pienso, y una de las cosas que podemos agradecer, ¿cuántos no han comido en toda la semana en este lugar? Doy gracias a Dios que ninguno levanta la mano, ¿verdad? Que vos le puedes decir gracias Dios porque aunque tuve que comer ese plato de arroz todos los días, tú lo pusiste en mi mesa. Aunque tuve que comer ese plato de fideo que ya no lo puedo ver más, pero aún te doy gracias porque de ahí saco los nutrientes para vivir. Gracias Dios. ¿Cuántos han dormido en la calle en esta semana? Qué bueno que es nuestro Dios. Que ninguno de los que está en este lugar durmió en la calle. Y podemos decir gracias Dios. Porque aunque mi casa es chica, está llena de humedad, el techo ya no tengo ni pintura, está todo, se salta toda la pintura, la mitad de los enchufes de la corriente no me andan. Pero Señor, cuando llueve, tengo un techo que me protege. Y cuando mirás esas pequeñas cosas que estamos acostumbrados, podemos agregar la vestimenta, podemos agregar nuestras familias, tantas cosas que le podemos seguir agregando, vos le podés decir, realmente tengo un motivo para ser agradecido con Dios. Si no, salía a la calle y entraba a ver cuánta gente duerme por las calles, cuántas personas están buscando en la basura algo para qué comer. No necesitamos ir al África, porque a veces pensamos, uy, los chicos que mueren en África. No, necesitamos ver nuestras calles para entonces poder ser agradecidos con Dios. Obviamente los problemas vienen, las dificultades vienen, pero ¿saben lo que sigue buscando Dios en nuestras vidas? Es adoradores en espíritu y en verdad. Poder ser agradecido con Dios con lo que hoy nos ha brindado, con lo que hoy tenemos, sea poco o sea mucho, no importa. Pero vos, ¿saben? Uno de los grandes secretos de los grandes hombres de Dios es que nunca se quejaron, nunca protestaron delante de Dios, sino que ellos le dijeron, gracias Dios, porque este es un mundo de oportunidades. Gracias Dios mío, porque este es un mundo en el cual tú me vas a bendecir, me bendices y me das el alimento y me das tantas las cosas. Porque la Biblia no miente. Dice, no hay justo desamparado ni que su descendencia bendiga el pan. ¿Sabes? Cuando vos aceptás a Jesús, vos te estás trayendo bendición no solo para vos, sino para tus hijos, para tus nietos. Y para los que sigan en el árbol genealógico, siempre y cuando Jesús no venga antes por su iglesia. Pero podemos ser agradecidos con Dios. ¿Saben por qué falleció toda una generación que acompañó a Moisés con la expectativa de entrar en la tierra prometida? Porque ellos siempre se quejaron. Siempre hablaron mal de Moisés. Siempre, no tengo agua, no tengo carne, no tengo esto, no tengo lo otro. Y siempre se quejaron. Y saben, creo que nosotros somos muchas veces iguales. Nos vivimos quejando. No nos quejamos porque no tengamos agua, pero no nos quejamos porque no tenemos el último celular, no tenemos el último auto, y así seguimos añadiendo cosas. Pero si vos querés recibir la bendición de Dios, olvídate de la queja y empezá a adorar a Dios. Empezá a exaltarlo y decir, tú eres mi Dios, el que me socorre, tú eres el Dios que me sostiene, tú eres el Dios que me levanta cuando estoy caído. Y entonces te vas a transformar, no en una persona quejosa, sino en una de las cosas más imprescindibles para que la presencia de Dios descienda en nuestras vidas, que es transformarnos en un adorador, en una persona que es grato con lo que Dios nos da, que da alabanzas cuando podemos estar en nuestras casas.
Le decís gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias a Dios por mi madre, por mi padre, por la gente que está contigo los días. Aunque te hayas peleado ayer. Aunque tu hijo no te hable, aunque tu madre esté distante de vos. Pero te das gracias al Señor. Gracias, Dios, por lo que me has brindado. Gracias, Dios, por lo que en estos tiempos tú me estás dando. Entonces, si tenés la santidad, la sujeción y te transformás en un adorador, yo te puedo garantizar que podés llevar la presencia de Dios hacia tu hogar, hacia tu casa, hacia tu trabajo, hacia el lugar donde vivís. Pero para eso sí o sí necesitas de estas tres cosas que son importantes: santidad, sujeción y adoración. Algo que en estos tiempos Dios está dando a nuestras vidas. Hay un tema más importante que también quiero aclarar. Volvamos al segundo libro de Samuel, en capítulo 6, versículos 20. Aunque el 19 me gusta mucho. ¿Saben por qué me gusta el 19? Porque hoy cuando estaba estudiando digo, qué parecido queda David con esta congregación. ¿Saben por qué? Porque David dice, después que pudo llevar el arca de Dios, cuando llevó el arca de Dios, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, hicieron un holocausto, estaban todos contentos. Y acá viene la similitud con esta iglesia. Y acá uno de los israelitas que estaban allí congregados, que era una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de pasas de uva. Si tendremos similitud, Cada vez que vemos una foto de un evento, siempre salimos todos comiendo. ¿Verdad? Porque cuando llegamos a la presencia de Dios también podemos comer. Algunos piensan, bueno, del mundo material, pero comemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero tenemos esa similitud en esta congregación. Siempre estamos buscando una excusa para comer algo. El otro día estaba pasando los videos y estaba viendo el retiro de mujeres, que hay varias mujeres que están en esa filmación y aparecían comiendo, preparando un asado. Y gloria a Dios, ¿verdad? Pero siempre es una casualidad. Siempre que el hombre está contento, ¿qué es lo que hace? Come. ¿Verdad? Cuando estás triste, ¿qué es lo que dices? Oh, no tengo hambre. Hay algo. Te sentís enfermo, que le decís, no voy a comer hoy. Pero cuando estás contento, comes algo. Damos gracias a Dios y aprovecho la oportunidad para hablar de comida, que este sábado no comienzan las clases de la escuela de cocina para niños, sino que va a empezar el otro sábado. El sábado 14 a las 4 de la tarde, Marta y Gastón van a enseñar a los niños chicos a aprender a cocinar. Y quién sabe si nos sorprende y algún día festejamos con lo que hacen los niños. Gloria a Dios, digan alguno, acompáñame, gloria a Dios, ¿verdad? Pero quiero ir a una última parte. Dice ahí del versículo 20, dice, cuando David volvió de bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: ¿qué distinguido se ha visto hoy al rey de Israel, desnudándose como cualquiera en presencia de esclava y de sus oficiales? Qué interesante, ¿no? Siempre que viene la bendición de Dios, siempre hay alguien que te va a venir a pinchar el globo, ¿verdad? Siempre hay alguien que te va a decir, pero vine de agradar a Dios, de glorificar a Dios. Yo me imagino a David entrando a su casa con una sonrisa de oreja a oreja, contento, alegre, diciendo, gloria a Dios, pude traer el arca, la otra vez fallé, pero lo volví a intentar y en esta oportunidad lo pude llevar porque aprendí que necesitaba estar en santidad, en sujeción y adoración, y entonces pude traer la presencia de Dios a mi hogar. Y ahora mis hijos, mi esposa, mi familia van a recibir algo especial de Dios, van a recibir la bendición de mi Dios. Yo me lo imagino contento, eufórico, diciendo, gloria a Dios, porque está la presencia de Dios, la tengo acá en Jerusalén. Algo que siempre había tenido esa expectativa. Pero siempre, mi hermano, tenés que estar preparado. Porque cada vez que venga la bendición de Dios,
siempre va a haber alguna persona que te viene a pinchar el globo, que te viene a decir, ¡ja! ¡Qué lindo que estabas, eh! Parece una ironía en sí misma lo que esta mujer Mical le estaba diciendo. Te sacaste las vestiduras de la realeza y te pusiste como uno común y corriente. Te sacaste lo que vos te creías. ¿Saben? Había un gran significado en lo que estaba diciendo esta mujer. No era simplemente cambiarse un pantalón, sacarse la camisa, sacarse la ropa. Era David diciéndole, me saqué mi posición, me saqué lo que yo soy, me saqué el título y ahora ante la presencia de Dios disfruto, bailo, canto, adoro y no me importa si soy el presidente de la república, si soy un empresario más importante, yo voy a danzar, voy a alabar, voy a glorificar a Dios, aún con aquel que levanta y se dedica a cortar el pasto. Porque en definitiva lo que estaba pasando era eso, el rey de Israel danzando con toda la gente que le estaba acompañando. ¿Saben lo que David quería expresar al sacarse su realeza? Es que él le estaba diciendo, yo soy lo más importante en mi vida, es que yo pueda adorar a Dios. No importa qué trabajo tenga, qué posición económica tenga, qué estatus social, simplemente cuando vengo a adorar a Dios, soy uno más del pueblo de Dios que se levanta las manos, que glorifica a Dios y que exalta su presencia. Porque delante de Dios no hay títulos, delante de Dios no importa si nuestras vestimentas es un Calvin Klein o es algo que compraste en la feria. Lo más importante que Dios busca es nuestros corazones, nuestra actitud, nuestra bendición. Y por eso esta mujer se le empezó a burlar de él, pensando que realmente eso iba a herir a David. Por eso vuelvo a insistir en el tema, siempre que recibas la bendición de Dios, estate preparado porque el enemigo se va a levantar contra tu vida. Y va a querer que vos te sientas mal, que vos te sientas, me equivoqué, en realidad no era una bendición. Esto era algo que entré eufóricamente y me olvidé. Pero saben, dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios nos da la sabiduría, nos da el entendimiento. Dice, lo hice en presencia del Señor, quien una vez, en vez de escoger a tu padre o a cualquiera de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en la presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas quienes hablan me rendirán honores. ¿Sabes lo que estaba transmitiendo David con estas palabras? Era decirle, mirá, si no solo eso, si me tengo que poner ceniza, si me tengo que poner en cualquier situación, igual voy a seguir adorando a Dios. No importa lo que me critiques, no importa lo que me digas, yo sé que es el Dios el que me ha levantado. Yo era un simple pastor de ovejas y hoy soy el rey de Israel. Yo sé, vos lo puedas aplicar a tu vida y le puedas decir, yo sé en quien he confiado, aquel que me sostiene, aquel que me levanta. Por eso voy a gozarme en la presencia de Dios y cada vez que venga a la iglesia voy a danzar, voy a levantar mis manos diciéndote, Señor, en ti confío, en ti he puesto mis esperanzas, en ti tengo, Señor, la sabiduría de saber que Dios, tú me vas a bendecir. Mire, mi hermano, siempre tenemos que hablar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso digo, esta mujer que era una espectadora. Había visto, dice la palabra del Señor, desde la ventana lo que David había hecho. Y muchos de nosotros también hoy nos transformamos igual que esta mujer. ¿Por qué digo esto? Porque venimos a la iglesia, venimos a este lugar, pero simplemente somos espectadores. Ah, qué bien que sonó la música. Qué espantoso que cantó Rodrigo en la mañana. Mejor hubiera venido Jenny y hubiera salido mejor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Leo puso buena voluntad con la batería, pero no, Leo, no. Lo tuyo, seguí estudiando la guitarra, vamos arriba, Leo. Siempre hay gente que critica. Siempre vas a tener que acostumbrarte, aún dentro de tu familia, porque ella era su esposa.
Era parte de su familia. Y saben, cada uno de nosotros somos familia en Cristo Jesús. Amén. Porque todos somos hermanos. Prepárate, porque cuando vos hagas algo para Dios, las críticas van a llegar dentro de tu familia. Las críticas van a llegar de la gente que vos decís, pero yo no le dije que estuvieras orando para que Dios me levante y en mi casa pueda hacer un culto de hogar, para que en mi casa la presencia de Dios y yo pueda predicar la palabra a cada persona que está alrededor de mi vida. Pero siempre tenés que estar preparado, porque las críticas te van a llover. Pero cuando vos sabés que estás dentro de la voluntad de Dios y seguís andando, vos sabés a qué has sido llamado. No es casualidad que en el libro de Pedro dice, pero ustedes son real sacerdocio, pueblo santo, nación adquirida y separada para Dios. Cada uno de nosotros se transforma en una persona súper especial delante de Dios. Por eso, amado hermano, que en estos tiempos no escuches las voces de las críticas. No escuches las cosas que a veces alguien te dice, salió mal esto, salió mal lo otro, sino que digas, bueno, está bien, puede haber salido mal, pero la próxima vez que yo empiece a adorar a Dios, algo va a cambiar. Porque cuando vos adorás a Dios, ¿saben? La palabra de Dios dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando vos podés glorificar a Dios, estás haciendo que Dios se mueva en medio nuestro. Y cuando Dios se mueve en medio nuestro, mi hermano, la bendición de Dios llega a nuestras vidas. Pero nosotros somos los que invitamos a que Dios venga hacia nuestras vidas. Cuando le podemos adorar, cuando le podemos gratificar. Y algo que quiero terminar con esto. Versículo 23 dice, y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. La gente que es espectadora no alcanza la bendición. La gente que simple mira, la gente que ve a la distancia, tal vez esté en medio nuestro, hoy tal vez puede ser un espectador. Es decir, estoy en la iglesia, pero y no puedo cantar, no puedo adorar, no puedo glorificar, no puedo decir, vos te estás transformando en un ¿qué? En un espectador. Estás viendo, pero no sos un protagonista. Dios en esta mañana quiere que te transformes en un protagonista. En un protagonista que haga que la presencia de Dios descienda sobre este lugar. De tal manera, mi hermano, que las personas que pasen digan qué es lo que vos tenés. Qué es lo que hay en tu interior. Qué es lo que hay en tu vida. ¿Qué hace la diferencia? Las personas que simplemente son espectadores no alcanzan la bendición. Y son relegadas, y son dejadas. Tarde o temprano, miran a la distancia. Y cada vez, tal vez lo miran desde adentro, y hoy o mañana dicen, no, ya el domingo no que viene, no voy. Total, lo veo por internet, entro ahí en www.defensoreslafe.org.uy, aprieto en donde dice YouTube, y miro lo que dijeron esa mañana. Entonces vos entras, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás transformando en un espectador. Estás viendo, pero no estás participando. Por eso, que puedas transformarte en un protagonista. En un protagonista de cambio para tu familia. En un protagonista de cambio para nuestra sociedad. En un protagonista de cambio para tu barrio. En un protagonista que atrae la presencia de Dios y dice, yo me llevo la presencia de Dios para mi casa. En esta hora, la pregunta es simple y sencilla. Y saben, no la contestamos con palabras, la contestamos con nuestros hechos. ¿Querés ser un espectador o querés ser un protagonista? Si sos un protagonista, realmente vas a tener que enfrentar a enemigos, vas a tener que enfrentar rebeliones, vas a tener que enfrentar circunstancias difíciles, pero en todas Dios te va a acompañar. Amén. En todas Dios te va a bendecir. En todas vas a salir vencedor. Pero si sos solo un espectador, vas a ver a la distancia el mover de Dios. Vas a ver a la distancia cómo otros reciben y vos seguís 20, 30 años y seguís igual, porque no te transformaste en protagonista.
simplemente sos un espectador, estás viendo a la distancia. Mical era una persona que pertenecía al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel significaba el pueblo de Dios. Tal vez sos cristiano, has venido muchos años a la iglesia, pero simplemente sos un espectador. Que hoy puedas decirle, si sos un espectador y durante muchos años has sido un espectador, le puedas decir: Señor, yo quiero transformarme en protagonista. Yo quiero transformarme no en los que hablan, sino en los que hacen. En los que se levantan en el nombre del Señor. Pero para eso, amados hermanos, ¿saben qué era lo más importante? Que el Espíritu Santo estaba sobre David. Y David danzaba, David cantaba, y no le importaba lo que le dijera todo el mundo. No le importaba qué decía su familia, qué decía sus parientes. Él se volcaba en una adoración genuina. Él gratificaba a nuestro Dios. Por eso, en definitiva, cada uno decide qué es lo que quiere ser, espectador o protagonista. Por eso te invito a que por unos segunditos puedas inclinar tu cabeza.